Carlos Filisola es asesor comercial, es matemático y actuario para la UNAM, que fue cautivado por llevar soluciones que busquen un entorno más eficiente y sustentable a inicio de su carrera en Emerson. Actualmente tiene 11 años desarrollándose en diferentes posiciones comerciales dentro del área de automatización y control industrial, logrando posicionar soluciones enfocadas en eficiencia y sustentabilidad en diferentes mercados como oil and gas, telecomunicaciones, sector inmobiliario, tecnología e infraestructura del agua, entre otros. Vamos a hablar sobre Water, seguridad e inteligencia artificial aplicada en el agua. Un fuerte aplauso para Carlos. Carlos, bienvenido. Gracias. Voy a dar la... acá. ¿Acá va? Este no. Ya. Ok. Pues muchas gracias por el recibimiento. Gracias a Sirion por dar este foro a Water. Nosotros somos una startup chilena. Tenemos alrededor de 4 años de operación y más o menos año y medio trabajando aquí ya en México, para darles un poquito de contexto de dónde venimos. A ver, nada más. Ok, ya. ¿De qué quiero hablar? Es sustentabilidad. Vamos a hablar de agua. Quiero cambiar un poquito la dinámica, ya no seguir platicando tanto de datos, que sí vamos a hablar de datos porque el agua está rodeada de esto, todo el tiempo estamos generando datos en el agua. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? Pero primero quiero enfocarme en la situación crítica, no me voy a detener mucho en esto, en la que estamos. En estas imágenes ustedes podrán ver el embalse de Valle de Bravo. Conocemos Valle de Bravo, un sitio turístico muy hermoso, la pasamos muy bien. Yo hace 2 años estuve en Valle de Bravo y el año pasado también estuve y fui notando cómo bajaba el nivel del agua en este embalse. Ahora, ¿cuál es la importancia del embalse? Es parte del sistema Cutzamala. Son 7 embalses que componen el sistema Cutzamala y en datos muy sencillos, el sistema Cutzamala ha bajado del año 2023 al año 2024 un 26%. Esto antes de las lluvias que han caído, que afortunadamente han hecho una reposición de agua en los embalses y nos ha ayudado bastante en eso. Pero estamos viendo que cada vez es más crítica la sequía. De hecho, se categorizó Valle de Bravo como una zona de sequía excepcional. Tenemos 4 niveles, el más alto es la zona de sequía excepcional. Valle de Bravo, que no pensaríamos que es algo así, se categorizó de esta forma. Entonces, ahora, ¿cuál es la importancia del sistema Cutzamala? Todos lo hemos visto en las noticias, se habla mucho del sistema Cutzamala. Provee más o menos entre un 18 y un 20% del agua a la zona metropolitana de la Ciudad de México. El restante viene de agua subterránea, que es más o menos, que todos son pozos, que giran entre los 300, 350 metros de profundidad, y esto es pues también preocupante. Se va deteriorando los mantos subterráneos, y esto genera pues grandes repercusiones en el medio ambiente. Ahora, quiero traerles también otro caso, que sucedió este año, como también sucedió hace 2 años en Monterrey, que muchos lo llaman el día cero de Monterrey, que se quedaron sin agua y fue tremenda esa situación. ¿Qué pasó en Altamira, Tamaulipas? No sé si aquí haya gente de Altamira, si hay representantes de allá. Hubo una crisis en el sistema lagunario del río Támesis, que obligó alrededor de 22 empresas a hacer paros técnicos por la falta de agua. Esto se tomó una decisión en conjunto entre las cámaras de la zona, de la industria, de las juntas de agua potable de la zona, para garantizar el agua a las personas. Pero ¿cuál fue el impacto económico? Todavía no sabemos. Porque esto fueron alrededor de 1 mes y medio que estuvieron en paro técnico muchas de estas empresas. El impacto fue a más o menos 42 países que no logramos exportar, como México. Entonces esto también es bastante crítico.
infraestructura que vive ahí, que se produce ahí, no logró tener los bienes que necesitaban. El nearshoring se impacta. Tiene una relación directa con el agua. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí hay datos muy importantes que nosotros podemos manejar para que no vuelva a suceder algo así. Pero ¿cómo podemos predecir lo que está sucediendo hoy en día en el agua? ¿Cómo podemos manejar esa información? Ahora les quiero platicar de un poquito más hacia abajo. Ya hablamos de los orígenes del agua, de cómo la procesamos, cómo la utilizamos en las plantas, por ejemplo. ¿Qué pasa hacia abajo? El tratamiento de aguas residuales. Y aquí quiero cambiar un poquito el uso de la frase aguas residuales. Debemos de cambiar, debemos de estar hablando de aguas de reuso, no de aguas residuales. ¿Qué es un agua residual? Utilizo, desecho. Economía circular. También es algo que estamos hablando mucho. Últimamente en todos los congresos que he asistido se habla de economía circular. El agua no está fuera de eso. Perdemos alrededor de 4 billones de dólares en América por ineficiencia energética. El tratamiento de aguas residuales requiere de mucha energía. No cumplimos con las normas que nos pone, vamos a decir aquí en Conagua, México, no cumplimos con las normas de cómo estamos desechando el agua. 800 millones de dólares. Y estoy hablando de América. 3 millones de toneladas de CO2 emitimos por un mal tratamiento de agua. Ahora voy a hablar un poquito más de México, cómo funciona México, cómo datos de México que está sucediendo hoy en día. No sé si sepan qué es la eficiencia comercial. La eficiencia comercial es, hablando en términos de agua, cuánta agua yo estoy inyectando al sistema, cuánto extraigo de los pozos, del sistema Cutzamala, y cuánta estoy vendiendo, cuánta estoy facturando, cuánta agua efectivamente está llegando a nuestros clientes. Entonces, hay una diferencia de 46%. Yo extraigo 10 metros cúbicos, por decirlo, y solamente estoy facturando 6 metros cúbicos. Fugas. Fugas tremendas por todos lados, ¿no? Es lo que podemos pensar. Ahora, hablando de tratamiento, la industria en México genera alrededor de 10 millones de toneladas de contaminantes por el tratamiento de agua. Solamente removemos 1.5 millones de toneladas. Eso es el 15%. Y si platicamos cuál es el nivel de tratamiento que tiene la industria, es solamente el 32% del agua que está desechando. Entonces, tenemos muy poco tratamiento. Tenemos ineficiencia a la hora de estar haciendo este tratamiento. Y aparte, no estamos haciendo un reuso del agua. ¿Qué sucede? Vamos a hablar un poquito más de tecnología. Podemos ver que la gran mayoría de los sistemas de agua operan con una tecnología, no voy a decir arcaica, pero sí ya muy desactualizada, que hace tal vez 5 años se instaló. Pero ¿cómo avanzamos en tecnología? Hace un año, ¿cómo hablábamos de inteligencia artificial? Hace 2 años, hace 5 años, tal vez ni siquiera hablábamos casi de inteligencia artificial. Pensábamos en Skynet y Terminator y todo eso. Entonces, son sistemas ya poco eficientes, que se monitorean de forma puntual. Tiene que estar una persona en una computadora, en la planta, viendo qué está sucediendo. No transmitimos datos. No vamos a pensar ni siquiera subirlos a una nube. No está sucediendo nada de esto. Por lo tanto, es más difícil operarlo en tiempo real, los sistemas. El enfoque, ¿cómo mantenemos estos sistemas? ¿Ya falló algo? Bueno, entonces ya manda una cuadrilla. Y muchas veces ni siquiera eso sucede.
¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema de agua, del cual dependemos y del cual dolemos mucho? Porque podemos incluso prescindir de la luz en nuestras casas. Perdemos Netflix, tal vez perdemos el súper, ¿no?, por el refrigerador, pero pierdes el agua. Eso está difícil, ¿no? Pensando en la casa, no voy a pensar en plantas ni mucho menos. Entonces, ¿cómo hacemos este cambio? Movernos hacia algo predictivo. Inteligencia artificial en el agua es posible, se hace. Hay un sinfín de ejemplos. Muy interesante, y lo estoy investigando en los últimos 2-3 días. La gran mayoría de las innovaciones tecnológicas de agua enfocadas en inteligencia artificial están en Latinoamérica. La crisis hídrica nos ha impulsado a esto. Tenemos ejemplos como Instacrops, por ejemplo, que ellos utilizan IoT, toda la tecnología de IoT, para monitorear y mejorar los servicios, la captación y el suministro de agua en la industria agrícola. Tenemos, por ejemplo, aquí de imágenes satelitales. ¿Para qué? Para garantizar la cantidad de agua que hay en las cuencas. Está también, por ejemplo, Hydrocape. Ellos están haciendo un sistema de gestión comercial que nos apoya a saber cuándo alguien tiende a no pagar. Los bancos lo utilizan la inteligencia artificial para esto. La tecnología existe, está empezando. Y me da mucho gusto ver en este foro cómo hay una red de soporte. Existe todo el backbone que necesitamos para implementar esto. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo podemos seguir avanzando en esto? Hay un montón de cosas que podamos hacer. A mí me gustaría ahorita preguntarles, o más bien, si quieren levantar sus manos, ¿quién ha hecho aquí una regresión lineal? Para entrar un poquito más en inteligencia artificial. Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, hay varios. La regresión lineal creo que es la forma más básica de la inteligencia artificial. Agarramos una variable, agarramos datos y vamos a predecir qué va a pasar con esta variable. Vamos a ir un poquito más adelante. ¿Quién sabe qué es un árbol de decisiones? Casi las mismas manos. Muy interesante. Entonces, el árbol de decisiones nos va a llevar a, estoy en un punto A, quiero llegar a tal punto, y voy a empezar a tomar diferentes caminos. Tengo diferentes decisiones, puedo decidir si camino para allá, si voy para acá, y le podemos asignar probabilidades. Y todavía más allá, existen los bosques aleatorios. ¿Qué es un bosque? Es un conjunto de árboles, por lo tanto, aquí vamos a tener un conjunto de árboles de decisiones. Y los modelos predictivos están basados en esto. ¿Cómo vamos a tomar una variable? La vamos a predecir. Vamos a tomar decisiones sobre las predicciones que estamos haciendo. ¿Y cuáles son los diferentes caminos? Esto nos ayuda en el agua a tomar decisiones, a mejorar las decisiones, a ser más eficientes en el manejo. Por ejemplo, en las plantas de tratamiento. En las plantas de tratamiento de agua se utiliza mucha energía y mucho consumo químico, floculantes, coagulantes, soda cáustica, por un ejemplo. ¿Cómo podemos ser más eficientes en eso y generar un reuso del agua? La norma actualmente en México dice que si el agua es tratada,
ya no puede ser utilizada por los humanos. Tiene que ser reinsertada a un cuerpo de agua para después procesarse y ser agua potable. Son vacíos que hay en las normatividades que debemos de trabajar. Algo que hemos platicado mucho en este foro. Los datos nos van a ayudar a llegar a esos cambios. Voy a saltarme el anterior. Actualmente, como ya les comenté, habían estos ejemplos de Instacrops, de Quilimo, que están haciendo grandes trabajos. También se está haciendo un trabajo muy interesante en las zonas rurales de Santiago de Chile, donde tienen un estrés hídrico importante. Y aparte de eso, consumen mucha agua de pipa. Las pipas no deberían de existir. Completamente, se los puedo decir, no deben de existir. El transporte de agua en un auto es ilógico. Hay un consumo, hay un factor contaminante ahí enorme. Y la pérdida, todas las pipas que ven van tirando agua. Es impresionante eso. Entonces, esas regiones están consumiendo muchas pipas, a pesar de que tienen pozos. ¿Cómo optimizamos esos pozos? Entonces hay que saber cuánto está lloviendo, cuándo es el tiempo que dura el temporal de lluvias. Tenemos que saber, por ejemplo, qué calidad vamos a tener en enero, qué calidad vamos a tener en julio del agua, si en este momento va a traer mucho arsénico, va a traer mucho plomo el agua que estamos sacando, y cuál es el diferente tratamiento que va a necesitar cada uno de estos. No solo eso, ¿dónde la vamos a almacenar? ¿Tenemos los tanques necesarios para almacenarla? Vamos a responder que sí. Pero podemos utilizarla toda de un jalón y nos quedamos sin agua. Entonces hay que utilizar toda la data, toda la inteligencia, todas las regresiones lineales, toda la toma de decisiones para que eso no suceda. Ese proyecto ya funciona en 8 comunidades rurales en Santiago de Chile. Luego podemos pasar a la industria. En la industria vemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no sé si aquí haya refresqueros, hay diferentes calidades que necesitan los procesos. Los jugos necesitan un cierto tipo de agua, el refresco va a necesitar otro tipo de agua, y la planta tiene servicios generales. Los baños, lavamanos, las torres de enfriamiento, tal vez. Entonces necesitamos entregar diferentes calidades de agua en la misma planta. Y tenemos que garantizar la disponibilidad del agua en cada punto de este proceso. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a producir. Son proyectos que actualmente están funcionando. Se han implementado, han sido exitosos y necesitan ser más vistos. Este caso en particular, podemos pensar en Altamira. ¿Se pudo haber reducido el tiempo que se quedaron sin agua las plantas? Probablemente. Hoy no tengo esos datos para decirles, lo podemos haber reducido en 3 semanas, pero sí es factible. Sí podemos llegar a eso. Las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento podemos generar, y se está generando en muchos casos, tanto en Chile, Brasil y en México, con clientes, por ejemplo, como Nestlé, como Sigma, donde ya se están generando eficiencias en el ahorro energético, de hasta un 30%. En la dosificación de químicos, bajamos un 20% del consumo del agua, de los químicos. Entonces, la inteligencia artificial nos está ayudando mucho a encontrar estos puntos donde económicamente se hacen bancables, se hacen viables los proyectos. Y aparte tienen una carga de sustentabilidad muy fuerte,
que nos da acceso a muchas opciones dentro del mercado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos inversión. Necesitamos llevar estos proyectos más a la práctica, que los conozcan más, que la gente escuche de ellos, los pueda probar, los pueda sentir. Y lo que mencionaba de Instacrops, de Quilimo, todos forman parte integral de lo que es el agua. Hay otra empresa, que ahorita lo recordé, que hace el manejo a grandes rasgos, la conducción de cientos y cientos de metros cúbicos de agua por minuto, a través de inteligencia artificial. Vamos a medir cuánta agua hay en un río, en un lago, la disponibilidad. Vamos a predecir en qué punto están, hacia dónde van en los siguientes 6 meses. Y con eso puedo generar estrategias para garantizar el suministro a las poblaciones, a las industrias. Entonces, qué importante es todo esto. Si nosotros logramos juntar las innovaciones que hoy están dando, podemos pensar que en el mediano plazo podemos tener sistemas más seguros, más resilientes, donde podemos conocer con anticipación si puede haber fugas, o si la fuga es tan mínima, poderla atender a tiempo. Que la eficiencia comercial no sea tan golpeada. Los organismos operadores, la gran mayoría, están en números rojos. SACMEX, por ejemplo, es un organismo operador, pero la gran mayoría en México operan en números rojos, están a pérdidas, por lo tanto deben de ser subsidiados. Si mejoramos la eficiencia comercial, directamente vamos a impactar a cuánto dinero va a recibir el organismo operador, lo cual implica en inversiones, en la mejora de la infraestructura. Entonces, aquí podemos ver un abanico de posibilidades y seguramente se me están escapando un sinfín. Y me encantaría escucharlos después si tienen más ideas de cómo crecer esto. Y voy a insistir, qué padre decir que son empresas de Latinoamérica que están resolviendo el problema de Latinoamérica. Tiene un carácter social, tiene un carácter sustentable, donde nosotros podemos aportar mucho en esto. Ahora, ¿cuál es la filosofía de hacer estos proyectos en general? Debemos de ser lo más sencillos posibles. Que nuestra infraestructura de caudalímetros, sino colocarlos de forma estratégica. Que la implementación de los datos sea sencilla. La apertura de los sistemas, que ya no sean sistemas cerrados, que nadie los puede leer, salvo el fabricante. Que podamos acceder a ellos y extraer información de ellos. Ya mencionaron anteriormente los gemelos digitales. El gemelo digital de un sistema, de un proceso, nos da una visualización, un monitoreo muy interesante de cada una de las variables. Cómo va funcionando en el tiempo. Cómo se va moviendo esta variable hacia arriba, hacia abajo. Si nos va a alertar, ya tienes un nivel muy bajo en tu tanque. El pH se te está yendo a los cielos. O está bajando mucho y ya es muy ácido. Tu oxígeno disuelto está subiendo, está bajando. Poder alertar todo esto es súper básico y a través de los gemelos digitales, que podamos ver desde cualquier parte, que en sus celulares lo puedan contestar, es básico. Y por último, lo que hemos estado platicando, los modelos de inteligencia artificial. Ya tenemos la predicción, tomemos decisiones. Y tomemos decisiones de forma automática. Que podamos operar los sistemas con recomendaciones sencillas, con campañas de ajustes,
donde la experiencia del humano es la que va a dictar hacia dónde tenemos que llegar a través de la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial sea la herramienta. Pero nosotros somos el camino. Nosotros le vamos a indicar para dónde ir. Como bien decía, la continuidad operacional. Ya no ser reactivos. Ya no esperar a que se tronó la bomba. Hubo un desabasto en tal ciudad y tomar acción sobre eso, sino predecirlo. Y evitar que se detenga la producción de agua, el suministro de agua. Evitar las multas. Si podemos ayudarles a garantizar que el agua que ustedes están descargando desde las plantas de tratamiento cumplan con las normas básicas en México, Colombia, en cualquier país en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España. Y no solamente eso, las normas corporativas. Que sea una línea base también, porque generalmente son más altas de lo que vemos dentro del gobierno. Tener todo el soporte virtual, tener la asistencia de los ingenieros de proceso, de la parte de ciencia de datos, para que esto nunca salga de su camino y podamos ajustarlo a lo que se necesita. Poder bajar el tiempo de los operadores en una planta. Muchas veces las pruebas se hacen manuales, dosificamos los químicos de forma manual, lo cual es muy peligroso aparte. Son ácidos en muchos de sus casos. Entonces cuidarlos y hacer el uso de su tiempo más eficiente. Como les decía, ahorita a corto plazo, la reducción en los químicos, la reducción en el consumo energético, son los resultados que estamos viendo. ¿Qué queremos ver en el mediano plazo? Ser más resilientes, que nuestros sistemas aguanten más al cambio climático, que las sequías que estamos viendo o la cantidad de lluvias también atípicas que estamos viendo no sean un impacto tan fuerte para nuestro sistema de aguas. Y vamos a pensar un poquito más allá. Seguramente en foros anteriores hemos hablado de Smart Cities, la necesidad de hacer sistemas integrales, de una visualización completa y una comunicación completa. Los sistemas de agua son una parte medular de Smart Cities. Y quiero ya cerrar un poquito esta conversación con algo que dijo Oscar al principio, sobre el propósito, sobre dónde estamos parados, si somos los malos, si somos los inteligentes o si somos los estúpidos. ¿Cuál es nuestro propósito? Yo veo muchas compañías, muchas startups en Latinoamérica con un propósito muy claro, que es trabajar arduamente para combatir el cambio climático en el agua. Y así debe haber para muchos otros casos, en términos de sustentabilidad. Entonces, podemos estar en diferentes puntos. Utilicemos la inteligencia artificial para asegurar el suministro, la calidad del agua, de una forma que no solamente sea para un sector poblacional, sino para todos, rural, industrial, urbano. Es posible llegar a esto. Tenemos un camino muy largo que recorrer, pero podemos llegar en conjunto. Necesitamos a la industria, necesitamos al gobierno y necesitamos a las personas que operan todo esto.
Por mi parte sería todo. Les doy muchas gracias por su atención. Genial, Carlos, buenísimo. Bueno, espero que te conté. Aparte de lo de agua, ¿qué otra cosa más? Porque habías hablado en su momento, aparte de focalizarse en agua, ¿qué es lo que se viene? Más allá de la expansión, ¿no? Sí, el objetivo primordial es agua, es mantenernos en agua. Las expansiones de las startups para el análisis de datos, cómo hacemos forecast, pueden enfocarse hacia energía, pueden enfocarse hacia el uso del gas, por ejemplo. Hay algunos clientes que nos han solicitado hacer plataformas unificadas para estos tres ámbitos, estos commodities. Entonces es natural pensar en integrar más cosas. Y justamente lo que les comentaba, ¿no? Smart Cities es algo básico, estos commodities que manejamos, energía, gas y agua. Y tal vez el gas lo vamos a empezar a reemplazar en algunos casos hacia el hidrógeno. Pero creo que por ahí vamos. Huella hídrica también algo muy importante por ahí. Excelente, Carlos.